El apóstol Pablo viene tratando en la escritura, en la carta que les escribe a los Gálatas, él viene hablándoles de aquellas comparaciones también, está colocándoles, recordándoles un fundamento, él está animándolos. La última parte que habíamos visto del capítulo 4 anterior era que él les había hablado a ellos como un padre le habla a un hijo. Después de que les habla como un padre le habla a un hijo, entonces ahora el apóstol Pablo va específicamente a volver a traer un argumento para los Gálatas. Acuérdense que todo el capítulo 3 fue un argumento poderoso que Pablo está trayéndolos a ellos justamente desde Abraham, dado que el problema que tenía Pablo con los Gálatas era lo que estaba sucediendo con los judaizantes, y los judaizantes se consideraban hijos de Abraham, porque eran hijos, según ellos, pues hijos nacidos de una promesa, según ellos eran hijos de Dios por el pacto de Dios con Abraham. Entonces, de alguna manera, Pablo comienza a, a tratar el asunto, ¿no? A tratar el asunto desde la fe de Abraham. Deben un segundito, yo aquí mando un anuncio. Listo. Entonces, Pablo va a utilizar esos argumentos de la palabra de Dios, donde les hablamos en el capítulo 3 acerca de Abraham, y cómo lo sitúa él como Abraham, el hombre al que se le hace una promesa. Y él comienza su discurso desde allí en la carta, después lo lleva en la ley, lo lleva a la ley, y después aparece que Pablo va a hablar con ellos, no como un discurso, como algo argumentativo, sino que va a apelar a la parte emocional de ellos. Eso es en el capítulo 3, desde el versículo 12 al 20. Pero él ahora va a apelar a otro argumento y va a decir de la siguiente manera, vamos a leerlo. Dice así desde el versículo 21, vamos a leerlo hasta el versículo 27. Pablo dice de la siguiente manera en la carta, decidme, los que queréis estar bajo la ley, no habéis oído la ley, perdón, dice, no habéis oído la ley, porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues esta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre, porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Este asunto es muy importante, hermanos, porque Pablo dice que va a utilizar una alegoría. Él mismo utiliza esa palabra, y la alegoría pues es como una figura donde se quiere representar un concepto o una idea por medio de imágenes metafóricas para transmitir algo relacionado a lo expresado. Eso es una alegoría. Son muy pocas, no aparece esta palabra alegoría en ninguna de las otras cartas del apóstol Pablo, ni en ninguna otra de las enseñanzas que hay en el Nuevo Testamento. Y entonces por eso se vuelve tan importante esta porción de la escritura, porque Pablo va a traer una alegoría, va a traer algo que, como yo les decía en la anterior oportunidad,
Nadie había visto eso. Nadie había entendido eso que entendió el apóstol Pablo. Esa historia de Sara, de Agar y de Abraham es una historia de la escritura que está allí. Y entonces Pablo, de una manera, yo les decía a los hermanos que el Espíritu Santo de una manera magistral, a través de la vida de Pablo, hace unas comparaciones que a nadie se le había ocurrido, y eso solamente lo puede hacer la revelación del Espíritu Santo, porque en ninguna parte de la escritura dice que Sara sea el representante de, o que Agar sea la representante de, sino que en ese momento Pablo va a traer una aplicación. Pablo ya habló de Abraham, ya había hablado de Abraham ahí, como estábamos hablando ahora en el capítulo 3, y él ahora va a hablar de los hijos, va a hablar de Ismael, que era hijo de la esclava de Agar, y de Isaac, que era el hijo de Sara, su esposa. Él emplea esta alegoría o esta ilustración por el tema a tratar que tenía con los Gálatas y el problema que ellos tenían con los judaizantes, y dado que los judaizantes se consideraban verdaderos herederos de Abraham. Digamos que estos oponentes de Pablo se gloriaban en ser descendientes físicos de Abraham, y ellos por eso ellos se consideraban que ya por haber nacido de Abraham y por haber ser ellos parte de esa promesa, pues ellos se consideraban ya salvos. Como quien dice, cualquiera que nacía en el pueblo de Israel, por nacimiento ya era salvo. Por practicar todo lo que es el rito del judaísmo ya era salvo. Y entonces por eso el argumento de ellos era que los gentiles tenían que copiar el estilo de vida, porque el estilo de vida de ellos era un estilo de vida que garantizaba la salvación. Y por eso los cristianos gentiles deberían hacerse judíos por medio de la circuncisión. Eso es como el contexto. Entonces Pablo, él toma la historia de Sara y Agar, que está ya en Génesis 16, donde se explica, y ustedes explicamos esa historia, explicamos que Abraham estaba casado con Sara, a Abraham se le había dado la promesa, habíamos explicado que Sara no podía tener hijos, ella era estéril, pero que en un momento Dios, en el pacto y las promesas que le hace a Abraham, él le dice que va a ser una gran nación a través de un hijo. Y entonces ese es el hijo de la promesa que el Señor Dios le promete a Abraham, pero ya decíamos que el tiempo iba pasando, iban pasando los días, iban pasando las semanas, iban pasando los años, y como que la promesa no se daba, no se llegaba a esa promesa. Qué triste o qué desespero más bien cuando usted está esperando algo que el Señor ha prometido, y era algo tan importante y tan radical la juventud como lo que es tener un hijo, y en la medida que más años pasaban, pues cada vez esa promesa se veía mucho menos probable de un cumplimiento. Sara era una mujer estéril, y también adicional a eso, Sara ya no tenía la costumbre de las mujeres. O sea que Sara ya no podía procrear naturalmente porque ya su edad era avanzada. Ya ella no estaba produciendo óvulos, de tal manera que la esperanza para ellos cada día que pasaba pues era más tortuoso. ¿A dónde están las promesas de Dios? ¿Dónde está lo que Dios nos ha prometido? ¿Dónde está aquello que el Señor una vez te dijo? Me imagino que Sara comenzó a hablar esto con Abraham. Y de estas elucubraciones y del razonamiento de Sara, pues ella decide que seguramente la mejor manera de que se cumpliera la promesa, pues era que ella tenía una esclava que se llamaba Agar, y nosotros dijimos que la palabra Agar significa la forastera o forastera. Y entonces Sara dijo a su marido: ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ellas. Mi sierva, y lo habíamos también hablado, estaba relacionado con una posesión de un esclavo,
y podíamos decir que todo lo de ese esclavo, todo lo que tenía ese esclavo, aún los hijos que el esclavo podía tener dentro de los contornos de su amo, todo le pertenecía al amo. Todo le pertenecía. Eso era un derecho legal que tenían los amos en ese entonces para los esclavos. Entonces, pues Sara razonó la promesa y dijo, bueno, finalmente si mi sierva tiene un hijo, pues ese hijo es nuestro, Abraham. Y finalmente será de esa manera que Dios va a cumplir la promesa. Pues hagámosle y veamos a ver qué pasa, porque yo creo que la promesa está allí. ¿Cuántas veces nos pasa a nosotros eso? Queremos ayudar al Señor y de alguna manera nosotros vemos que la esclava sí se llega a Abraham y la esclava queda embarazada, hermanos. La esclava quedó embarazada de Abraham, pero lo que no contaba Sara, como dice el cuento, no contaba ella con esa astucia, que cuando ella quedó embarazada y comenzó ya la barriga a echar para adelante, como la esclava comenzó a sentirse como más que Sara, comenzó a mirarla con otros ojos, comenzó a sentirse que ella era muy importante ahora porque ella sí iba a tener hijo, pero su ama no, era estéril. Entonces, finalmente nosotros sabemos que años después, Sara sí quedó embarazada. El Señor cumplió su promesa. A veces la promesa tarda, pero el Señor sabe cuándo es el tiempo de Él. Los tiempos del Señor no son los tiempos nuestros. Las estrategias y los planes del Señor no van igual que nuestros caminos, porque la palabra de Dios dice que así como los caminos de Él son más altos y sus pensamientos son más altos, pues así es lo que hizo el Señor en este momento. Sara tuvo un hijo y ese hijo se llamó Isaac. Usted sabe que la palabra Isaac significa risa. Y nosotros decíamos que tanto Ismael como Isaac representan algo, representan, por favor. Yo estaba hablando de pronto con un hermano, con el hermano Ángel, y yo sé que de Isaac, naturalmente hablando, pues salieron lo que significa hoy o lo que es el mundo árabe. Y de Isaac, pues siguió la nación natural del pueblo de Israel, naturalmente. Pero estamos hablando de que Pablo está utilizando esto como una alegoría. Por favor, no se pierdan de eso, es una alegoría. Isaac representa algo espiritualmente y Ismael representa algo espiritualmente. Y dijimos que, de un lado, aunque de estos dos hijos salieron descendientes físicos, nosotros sabemos que Ismael nació según la carne. ¿Cómo así según la carne? Hablando espiritualmente, hermanos, hablando espiritualmente. Porque fue el razonamiento, fue el esfuerzo del hombre, fue la voluntad del hombre querer atraer a la luz algo que aunque había sido prometido, para ellos no se había cumplido. Y ustedes saben que mientras Ismael representa eso, Isaac representa el que había de nacer por medio de la promesa, porque Isaac salió de una condición de Sara que era imposible que una mujer en esas condiciones diera a luz un hijo. Entonces vemos la mano poderosa de Dios cumpliendo una promesa de lo que ya no hay nada que hacer, donde no hay nada que, donde no puede haber ni siquiera consideración de que el hombre podía hacer algo. Se ve en este hijo que es Isaac, se ve que hay un cumplimiento de Dios y es la promesa de ese nacimiento de ese hijo y que ese nacimiento de ese hijo es por el poder de Dios en pura gracia. Entonces Dios prometió a Sara que tendrían un hijo
Y ese hijo, Isaac, era el hijo de la promesa. Y ese hijo de la promesa realmente era un milagro divino. Ismael nació de la trama de la carne, pero Isaac nació de la segunda característica. Y Pablo magistralmente por el Espíritu va a decirnos que este Ismael marca a todo lo que es los descendientes de la carne, que es una figura de los que nacen según la carne, de los hijos según la carne, pero que Isaac representa los que nacen según el Espíritu. Este Ismael y toda la descendencia de Ismael representa lo que es de la carne. Y Isaac representa lo que es de la promesa del Espíritu. Según ese contexto que está diciendo, siendo Ismael hijo de Agar, que representa algo, porque Pablo va a decir aquí que Agar representa algo en el versículo 24, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. Sara representa algo también y Agar representa algo. ¿Qué representa Agar? ¿Qué representa Sara? Les pregunto a ustedes, hermanos. A ver, los escucho. ¿Qué representa Sara y Agar en esa alegoría que está haciendo el apóstol Pablo? Representa dos pueblos, Carlitos. Bueno, a ver, Rebeca. Buenas noches, Dios les bendiga. Bueno, según lo que dice Pablo mismo, ¿no? Agar representa el monte Sinaí, es decir, la ley, y Sara representa la gracia, vendría a ser, ¿no? Entonces pienso que sí, pues, o sea, Agar representaba la esclavitud que determina la ley, ¿no? Nos mantiene en esclavitud la ley. Y la gracia es ya cuando el Señor viene a darnos esa libertad, ¿no? Y por gracia recibimos esa libertad y somos libres. Entonces pienso que eso es lo que representa el antiguo pacto y el nuevo pacto. Eso, Cari. Muy bien, mi hermana. Muy bien. Anita también lo que dijo, pero le faltó un poquito. A ver, Alex. Completamente de acuerdo con Rebeca, mi hermano. Sara, vamos a ver, Agar representa un pacto. ¿Cuál pacto? El antiguo pacto. Eso lo está diciendo Pablo por el entendimiento del Espíritu. En cambio, Sara representa el nuevo pacto. Eso lo está diciendo el apóstol Pablo. Y va a decir el apóstol Pablo que Agar representa a todos los hijos que nacen según la carne y Sara representa a los que nacen según el Espíritu, según la promesa de Dios. Si representa el antiguo pacto Agar, pues ella también representa la ley, mientras que Sara representa el nuevo pacto, que es la gracia. ¿Estamos allí, hermanos? Por favor, no nos perdamos. ¿Sí estamos o no estamos? Sí estamos, Carlitos. Ah, bueno. Sí, Carlitos. Gracias, gracias. Para que no, porque hace 8 días se presentó una confusión, pues hoy vamos a tratar de hilar más delgadito. Entonces, espiritualmente hablando, Pablo explica que los judaizantes, que eran los que estaban teniendo problemas con los gálatas, los judaizantes, acuérdense que ellos decían que ellos eran de Abraham, que ellos eran hijos de Dios, porque ellos venían por la promesa, y lo que Pablo está diciendo es, no, señor, los judaizantes no vienen por la promesa.
los judaizantes no nacieron según la promesa. Ellos son descendientes físicos de Abraham, así como Abraham tuvo un hijo. Y no estoy diciendo que, ¿y cuál es ese hijo? Ismael. Y no estoy diciendo que los judaizantes provengan naturalmente de Ismael. Estoy hablando en la alegoría que está hablando Pablo. Espiritualmente, los judaizantes no eran descendientes de Isaac, como ellos suponían, sino de Ismael, de acuerdo a la alegoría que está diciendo Pablo. ¿Se confundieron allí o estamos bien? Estamos bien, Carlitos. Anita es la única que está bien. Eso, me levantan ahí la manito y yo veo que, sí, estamos bien. Si hay alguna confusión, me dicen. Hermano, ¿me puede repetir esa última partecita, por favor? Bueno, mi hermana, estamos diciendo que Pablo en esta alegoría estaba diciendo que habían unos que eran los del antiguo pacto, que eran considerados nacidos de la línea de Ismael, en cuanto en esta alegoría espiritualmente representan nacidos según la forma natural, la forma carnal natural. Mientras que los otros, los que nacen a través de Isaac, son los que nacen según la promesa, que son los verdaderos hijos de Dios, según lo que en esta alegoría el apóstol Pablo está mostrando. Entonces, Ismael viene de la esclava y todos los que nacen de la esclava, como Ismael, pues son descendientes de Abraham desde el punto de vista natural, y todos los que nacen según la promesa que nace Isaac de Sara, pues son los que son considerados los hijos verdaderos de la promesa de Dios, los que nacen por la gracia. Ahí se están estableciendo esas dos diferencias entre dos tipos de genealogías, hablando espiritualmente, no naturalmente. ¿Sí estamos? Sí, hermano. A ver, Germancito, ¿usted quiere decir algo o está diciendo que está bien? Sí, sino que de pronto la confusión fue porque dijiste que no era que estuvieras diciendo que ellos en lo natural fueran descendientes de Ismael, pero espiritualmente sí, según la representación, según la aplicación espiritual que Pablo le está dando a estos dos pactos. Entonces eso es lo que queda claro ahí. Bueno, mis hermanos, claro, esto es muy importante, porque en ningún momento yo estoy diciendo que los judíos son descendientes de Ismael. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que en la representación alegórica que está diciendo el apóstol Pablo, los nacidos según Ismael son los judíos naturales, según la representación alegórica. ¿Qué dice la hermana Rebeca? Sí, Carlitos, podríamos decir también, ¿no? Que muchas veces, ¿qué es lo que pasó con el nacimiento de Ismael, ¿no? Justamente ese no esperar el tiempo de Dios, no esperar lo que Dios ha dicho y usar nuestro razonamiento. Muchas veces nos puede pasar igual, ¿no? Que a veces el tiempo como que se prolonga y uno empieza a razonar, fue mismo lo que dijo Dios, no fue, fue para mí, ¿qué fue? Y podemos dar a luz un antidiseño. Yo pienso que Ismael fue un antidiseño, ¿no? Y igual nosotros podemos irnos, o sea, Dios tiene un diseño, ¿no? En este caso el diseño era Isaac, el diseño para cumplir su propósito, su pacto, pero de pronto nosotros, por pensar de esa manera o poner nuestro razonamiento antes y justamente lo que tú dices, ¿no? Dejándonos llevar por la carne, podemos dar a luz un antidiseño. Entonces, Ismael vendría a ser un antidiseño para Israel, que no fue el diseño que Dios lo había diseñado, valga la redundancia. Entonces pienso que podríamos identificarlo así también, creo yo. Sí, mi hermana. Sí, señor. Eso no es el diseño de Dios, es el diseño del hombre. Ismael es el diseño según lo que pensó Sara.
A ver, Alex. Es que pienso, mis hermanos, que las cosas más reveladoras que tiene Pablo es que tiene esa revelación espiritual, pero también la natural. O sea, él no está en ningún momento diciendo que Ismael no fuese hijo de Isaac. E incluso dice que esos judíos, podríamos decirlo, porque él dice que es la Jerusalén actual, pues en la época de allá, o sea, la Jerusalén natural, o sea, que los hijos de Agar producían hombres naturales, pero que los hijos de Sara producían no solo hijos naturales, sino que hijos que iban a tener la capacidad de trascender eso natural, porque habla de que esos eran los que iban a heredar la Jerusalén celestial, o sea, ahí nos podemos incluir nosotros por la promesa que el Señor hizo. Entonces pienso que es importante porque sí, lo que aclarabas tú no es en ningún momento que esté diciendo que no, ambos eran hijos de Abraham, pero ¿dónde estaba la diferencia? En estas mujeres que representaban los dos pactos. Unos producen hijos en la carne para muerte y los otros hijos que tienen la capacidad de trascender. Amén. Claro. A ver, la hermana Janet. Pues yo pienso que aquí claramente Pablo expresa un conflicto, digamos, espiritual que siempre tenemos nosotros en el tema, digamos, entre lo que es de la carne y lo que es del espíritu, o sea, las ideas propias y lo que realmente el Señor en su propósito tiene para nosotros. Y pues eso, creo que también eso se representa con el tema de la serpiente, ¿no? La serpiente antigua y el tema de la mujer que representa allí a Jerusalén. No sé si es la misma tipología, pero creo que aplica, ¿no? Ok. Sí, la mujer, bueno, no nos vamos a ir de pronto por ese lado, pero aquí lo que yo quiero que tengamos presente es de que están involucradas dos mujeres y hay una promesa, y esa promesa marca la diferencia entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. Y Pablo va a decir de una manera, como les digo, por una revelación del Espíritu Santo, dice que Agar representa a la Jerusalén actual. Ahí en el versículo 25 dice, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual. Y yo les decía a los hermanos que la Jerusalén actual es la misma Jerusalén que hay hoy. Y ahí están todos los hijos que han nacido según esa realidad. ¿Cuál realidad? La realidad natural, porque son los descendientes de Abraham. Y está diciendo Pablo que Agar ilustra a esa ciudad también, ilustra a la ciudad terrenal, a la ciudad natural de Jerusalén, y dice que representa el antiguo pacto, como quien dice, todos los nacidos de ese antiguo pacto son descendientes de Agar, naturalmente hablando, y espiritualmente hablando, pues tiene la connotación, no que los descendientes de Agar vivan en Jerusalén, sino que, espiritualmente hablando, los nacidos de Agar estarían cubriendo lo que es la Jerusalén natural. Y dice que corresponde a la Jerusalén actual con sus hijos que están en esclavitud. ¿Qué era lo que estaba queriendo decir Pablo a estos gálatas? Mire, todos esos judaizantes que han venido a ustedes, señores gálatas, a hablarles, ¿ellos de dónde venían? Venían de Jerusalén. Eran judaizantes, eran judíos, venían de Jerusalén. Y ellos venían declarándole a los gálatas que eran gentiles que ellos eran verdaderos hijos de Abraham. Pablo lo que les está es contradiciendo. Aunque físicamente los judíos no eran descendientes de Agar, sino de Sara, ellos enfatizaban mucho que eran descendientes físicos de Abraham y por causa de esa actitud
el Espíritu, los santos los clasifica como hijos de Agar, porque no querían ser hijos de la promesa, sino solamente hijos carnales de Abraham. Los hijos verdaderos de Abraham son hijos de la promesa. Entonces, involuntariamente llegaron a ser hijos físicos de Abraham, pero voluntariamente llegaron a ser hijos espirituales de Abraham. La Jerusalén actual era donde los judíos estaban esclavizados a la ley, pero la Jerusalén de arriba, la cual es espiritual, esa representa a Sara engendrando a Isaac. La madre de los judaizantes es la Jerusalén terrenal, pero la madre de los creyentes es la Jerusalén celestial. Yo no sé si se están enredando, pero espero que no. Espero que sea claro. ¿Rebequita? Sí, yo creo que está claro. Es más o menos como cuando el Señor estuvo hablando con los fariseos, ¿no? Y los fariseos dijeron, bueno, nosotros somos hijos de nuestro padre Abraham, y el Señor les dijo, vea, si ustedes serían hijos de si serían hijos de Abraham, ustedes creerían lo que yo estoy diciendo y me reconocerían a mí más o menos lo que dijo. Ustedes a la verdad son hijos de vuestro padre el diablo. Entonces, más o menos así vendría a ser, ¿no? Con el caso de Agar, o sea, justamente Pablo estaba diciendo, si ustedes quieren seguir bajo la ley, lo que ustedes están haciendo es identificándose como hijos de Ismael y no de Isaac. Entonces, igual que los fariseos que decían que eran hijos de Abraham, pero el Señor les dijo que a la verdad ustedes son hijos de vuestro padre el diablo, porque si ustedes serían hijos de vuestro padre Abraham, las obras de él harían y me reconocerían a mí. Más o menos así entiendo lo que tú estás diciendo, ¿no? Perfecto, perfecto, mi hermana. Ese ejemplo que está en las mismas escrituras es claro. Así atacaban los fariseos al Señor y ellos les decían que eran verdaderos hijos de Abraham, o sea que ellos se consideraban salvos, pero estaban perdidos porque no eran hijos de Dios, aunque habían nacido naturalmente de Abraham. Venían de la línea de Abraham, habían nacido en ese pueblo, pero aunque habían nacido en ese pueblo, no eran hijos de Dios, eran hijos del diablo. Esto es tremendo, lo que está mostrando la escritura aquí a través de lo que Pablo nos está diciendo. Entonces, Sara la libre representa el pacto hecho con Abraham, es decir, el evangelio de Cristo, el nuevo pacto. Este pacto produce hijos nacidos libres según la promesa hecha a Abraham. Sara representa la Jerusalén celestial, la cual con sus hijos es nuestra madre, aún de nosotros, porque nosotros estamos incluidos ahora allí en ese nuevo pacto. Entonces, este pacto que está diciendo Pablo, estos dos pactos están representados por dos mujeres. Está representado por estas dos ciudades. La Jerusalén natural, que hasta hoy sigue produciendo seguramente hijos que vienen de descendencia de Abraham. Pero está la otra Jerusalén, que es la celestial, que representa a Sara, la madre de todos los que vienen por la promesa. Y esto es una alegoría, porque aunque esto está en el antiguo pacto, ya el Señor estaba mostrando desde hacía muchísimo tiempo qué era lo que iba a pasar con el nuevo pacto. Esto es maravilloso, hermanos. Y es maravilloso porque nosotros podemos ser ahora, nosotros somos introducidos en el nuevo pacto al Israel de Dios. El Israel de Dios siempre ha sido uno. ¿Cuál es el Israel de Dios? El Israel de Dios es los que han nacido y vienen según la promesa. No hay dos Israeles, hay un solo Israel. Y nosotros somos introducidos al Israel de Dios y somos del Israel de Dios y entramos en la promesa, como hijos de la promesa, entramos a ser partícipes de lo que Dios estaba haciendo y de lo que Dios ha estado haciendo desde la antigüedad. ¿Qué dice mi hermana Janet? Podemos decir que el Israel de Dios es la nación de Dios. O sea, exactamente. El Israel de Dios es la nación de Dios. ¿Cómo está conformada esa nación de Dios? Por judíos y gentiles, porque también judíos que se han arrepentido, los apóstoles,
los judíos que se entraron al nuevo pacto a través de la sangre de Cristo, pues ellos son el verdadero Israel de Dios. Eso es lo que está queriéndonos decir Pablo. Y por eso Pablo va a utilizar ahora una figura que esa ilustración la toma de allá de Isaías 54:1. Y ahí fue donde nosotros estuvimos hablando hace 8 días, porque Isaías 54:1 dice así Pablo: porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Bueno, nosotros estuvimos viendo este pasaje hace 8 días que generó un poquito de confusión. Vamos a tratarlo hoy otro poquito. Ustedes saben que cuando Isaías escribió esto, Isaías, ¿de quién está hablando Isaías acá? Isaías no estaba hablando en este momento de Sara ni de Agar. ¿De quién estaba hablando Isaías cuando escribió Isaías 54:1? Cuando ustedes saben la historia de Isaías, pues Isaías se le considera como el príncipe de los profetas y es el profeta que profetizó acerca de la cautividad que iba a tener el pueblo judío. Ustedes saben que el pueblo judío fue llevado cautivo, llevado cautivo a Babilonia y casi unos 160 o 180 años antes de que pasara esto, pues Isaías va a introducir, va a dar esta profecía y lo vamos a leer en Isaías 54:1. A ver qué dice el hermano Germán. No, era solamente que tú preguntabas que a quién se refería y pues era a Jerusalén, ¿no? Tenía entendido yo. Claro, Jerusalén era considerada en ese momento por los mismos profetas, porque las profetas le dieron una connotación a Israel como la esposa de Jehová. En ese momento, Isaías está escribiendo de algo que va a pasar con Jerusalén, la ciudad donde estaba el templo. Y ustedes saben que Isaías va a profetizar algo. ¿Y qué es lo que profetiza Isaías? Que Jerusalén va a ser llevada cautiva y va a sufrir un cautiverio. Y cuando eso pasó realmente, como unos 200, 160, 170 años más o menos, esto lo profetizó Isaías, cuando pasó eso, Babilonia vino, destruyó el templo, arrasó la ciudad, se llevó todas las cosas del templo, ustedes recuerdan, se llevó todas las riquezas que habían del templo, todos los utensilios y todo se lo llevó Babilonia y arrasó con toda la ciudad. Y la ciudad quedó destruida. Y nosotros sabemos que cuando Babilonia se llevó a todo el pueblo, de los más intelectuales, de los más importantes, de lo principal, de la gente más rica, bueno, dejó destruido. Dejó destrucción atrás. Y entonces el pueblo de Dios siempre pensaba que Dios estaba obligado a protegerlos siempre, pero Isaías ya había dicho de este cautiverio y había profetizado de este cautiverio. Entonces cuando pasó eso y los hijos de Dios fueron llevados cautivos, vamos a ver y vamos a entender que Isaías lo que está diciendo es que Jerusalén iba a quedar en esterilidad, no iba a tener más hijos, iba a quedar estéril, no se iban a dar más hijos de Dios en la tierra donde tenían que darse, sino que todos habían sido deportados. ¿Estamos ahí de acuerdo? Pero entonces esta profecía que está dando Isaías también le daba como unas promesas a esos mismos judíos que habían sido deportados,
les daba una promesa que aunque ellos iban a estar en una esterilidad, en que ellos iban a estar sacados de su pueblo, de su nación, que ellos iban a volver. Y de alguna manera la promesa era de que cuando ellos volvieran, entonces iba a haber una producción de hijos tan grande. O sea, Isaías no solamente ve el futuro del retorno de la deportación, Isaías ve más allá, porque Isaías lo que ve es una ciudad llena de hijos, de tal manera que los hijos iban a ser aumentados en tal magnitud que se iban a tener que extender como dice el versículo 2, ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas, no seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas, como quien dice, van a venir tantos hijos un día espiritualmente a la acción del Señor que no van a caber en esta ciudad. Eso es como lo que ve Isaías. Entonces, él estaba profetizando el retorno de los hijos de la cautividad, pero proféticamente Isaías estaba viendo mucho más allá de esos hijos naturales. Isaías estaba viendo los hijos espirituales que iban a venir. ¿Qué dice la hermana Janet? No, le pregunto, hermano Carlos, entonces, esa palabra profética de Isaías tiene dos cumplimientos, o sea, tuvo un cumplimiento y va a tener otro en la futura acción. Esa profecía ha tenido dos cumplimientos. ¿Ha tenido ya los dos son cumplidos? O sea... Claro, ¿por qué? El primero fue con el retorno de los judíos a Jerusalén después que se cumplieron los años del cautiverio. Sí. Y eso era lo natural, pero lo espiritual, acuérdense que Sara representa la celestial, la Jerusalén celestial, sí, y esa Jerusalén celestial está llena de muchos hijos, más allá de lo natural. ¿Me hago entender? Sí, hermano, ahora sí, sí. Bueno. Bueno, gracias, hermano, gracias. Bueno, mi hermana. Entonces, hace 8 días nosotros decíamos que cuando está diciendo Isaías, regocíjate, les está dando ánimo a los que iban a estar en el cautiverio. Ni siquiera había todavía ocurrido un cautiverio, pero él ya les estaba diciendo que después de que pasara ese cautiverio, ellos iban a ver otra vez que iban a volver los hijos de Dios. Dice, regocíjate, oh estéril, la que no daba luz, levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho Jehová. Porque yo les decía que esto representa a las dos mujeres. Porque resulta que en esta versión dice, hay una que es estéril. ¿Quién es la estéril? Según la alegoría que estaba utilizando Pablo, ¿quién era la estéril? Sara. Sara, exacto, Angelito. Dice, regocíjate, oh estéril, la que no daba luz. Estamos hablando de la alegoría que Pablo está trayendo en el Nuevo Testamento. Levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto. ¿Quién era la que nunca estuvo de parto? Sara. Porque más son los hijos de la desamparada. Y hay otras versiones de la Biblia que dice que la que tiene el esposo. ¿Quién es la que tiene el esposo? Sara también. No, en ese momento la que lo tiene es Agar. ¿Quién era la que tenía el esposo? Agar, ¿cierto? Ya. Porque Agar fue la que... ¿Quién? Eran dos mujeres. Sí, ya entendí. Una estéril. Sí, en ese momento, sí. En ese momento histórico, desde el punto de vista de las mujeres. Sí, ya lo entendí de esa manera. ¿Estamos? Estoy hablando de otra versión de la escritura. Si ustedes lo buscan, van a encontrar eso, que dice, unos son los hijos de la desamparada, que la que tiene el esposo. ¿Y quién era la que tenía el esposo? Agar. O sea, como que el Señor está diciendo, la que no tenía hijos, que era Sara, un día va a tener más hijos que la
que la que tenía el esposo. ¿Qué dice Rebequita? Sí, Carlitos, es que yo pienso que también nosotros vemos de acuerdo a nuestra cultura, ¿no? Pero si en la cultura judía, por decir algo, si mi empleada tiene un hijo con mi marido, yo no le voy a ver a ella como la esposa. Yo le voy a ver como lo que sea, pero no la esposa, ¿no? Entonces, a no ser que en la cultura judía, porque claramente sabemos que ella era la esclava, y por cuenta de Sara, le dijo que tuviera un hijo con ella. ¿Por qué? Porque en la cultura judía, entonces yo sí pienso que sí es necesario conocer la cultura judía, porque si nos hablan de acuerdo a la cultura judía, ahí es cuando nos enredamos. Porque de acuerdo a la cultura judía, entonces parece ser que si Abraham tenía un hijo con cualquier mujer, en este caso era la esclava de su esposa, ella se convertía, el niño que iba a tener se convertía en su hijo, no tanto de la esclava, sino en hijo de Sara, porque ella con esa idea le dice que se llegue a la esclava, ¿no? Entonces, en nuestra cultura, por eso se nos complica en pensar que la que era la esposa es Agar cuando ella era la esclava, pero de pronto en la cultura judía era así, de pronto, ¿no? Entonces, la que le daba hijos se convertía en esposa. Era así de pronto. De pronto, desde el sentimiento de las mujeres, que eso fue lo que pasó con Agar, cómo se sentía Agar y por qué comenzó Sara a verla mal a ella. Sara comenzó a verla mal a ella porque de alguna manera ella se sentía, dice la Biblia que Sara la despidió, ¿no? O sea, cuando ella estaba en ese proceso, comenzó a ver mal a su ama porque vio y se sintió de una manera favorecida, porque independiente de que Sara dentro de la cultura tenía en cuenta que ese hijo pues era como el hijo de digamos que culturalmente pertenecía a ellos, a Abraham y a Sara, pero de todas maneras está la naturalidad del hombre. ¿Y cuál es la naturalidad? Que Agar se sentía como la casada, la que tenía el hijo, y más bien veía a Sara como la despreciada. Vamos a verlo desde ese término. Eso lo podemos ver desde esa perspectiva. También podemos verlo desde la perspectiva y entenderlo desde la perspectiva que Sara, al estar hablando de esto que hablamos de la Jerusalén de Dios, que era considerada como una esposa, podemos ver también la perspectiva. A ver qué dice Alecito. No, de pronto, como para aclarar un poquito, pienso que lo que dice Rebeca tiene mucho peso, porque recordemos que la primogenitura, no solo en la cultura, sino en la ley, pesaba mucho. Entonces podemos hacer una suposición. ¿Qué tal que Abraham hubiese muerto antes de la promesa? Pues la que había quedado súper bien había sido Agar, porque le había dado un primogénito. Entonces de pronto sí tiene la escritura, por ese aspecto cultural que nos muestra allí, la posición de Agar era superior a la de Sara por ese hijo que tenía. Entonces ese rótulo de casada, cuando Sara no había dado a luz a Isaac, pues lo más posible era que esa esclava lo heredara, porque si hubiese muerto Abraham, la que había quedado súper bien era Agar con su hijo, que era el que iba a heredar. Bueno, ahí no podría decir yo, mi hermanito, qué hubiera pasado. Entiendo lo que estás diciendo, pero no, por eso lo advertí, Carlitos, que de la visión que tiene Rebeca, apartándonos de lo espiritual y viéndolo desde el punto legal, tenía mucho peso porque la escritura la hubiese llamado la casada, porque hasta ese momento por ese hijo ella tenía por encima muchas cosas a favor. Acuérdate que aquí en esta Biblia, en la versión Reina Valera dice la casada, pero en otras versiones dice la que tenía el esposo o la que tiene el esposo. ¿Qué dice Angelito Egues? No te escuchamos, Ángel. El audio, Ángel, abre el audio. Buenas noches a todos los hermanos. Angelito. No sé dónde está la complicación. Si leemos con signo, con la puntuación y vamos asignando cada pensamiento en la oración que da a los dos personajes de los que está hablando,
en la alegoría de Sara y Agar, es claro. Voy a leer primero Isaías 54:1. Regocíjate, oh estéril. ¿Cuál es la estéril? Sara. La que no daba a luz. ¿Cuál no daba a luz? Sara. Levanta canción y da voces de júbilo. ¿A quién le está hablando esto? A Sara. La que nunca estuvo de parto. ¿Quién es esta que nunca estuvo de parto? Sara. Y aquí viene la contraparte. Porque más son los hijos de la desamparada. ¿Cuál es la desamparada? La que no está casada con Abraham, que es Agar, que los de la casada, ha dicho Jehová. Eso en Isaías. Viniendo a Gálatas 4:27, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto. ¿De quién está hablando hasta aquí? Está hablando de Sara. Porque más son los hijos de la desolada. ¿Quién es la desolada? Agar. Que la que tiene marido. ¿Cuál es la que tiene marido? Nunca por haberle dado un hijo en la carne, Agar podría ser considerada como la esposa de Abraham. Bueno, estoy diciendo, hermanos, que Pablo está utilizando esta alegoría y esta alegoría tiene que ver con los dos pactos y finalmente podemos entender que la que tiene marido o la que tiene el marido en ese momento era Agar, o también podemos decir que bajo el antiguo pacto Sara es la que está estéril, pero bajo el nuevo pacto lo que representa Sara pues es la que tiene muchísimos hijos. O sea, representando el nuevo pacto, la gracia. Creo que vamos a dejarlo allí para no complicarnos y entrar a hacer pues más una exégesis. Después les voy a mandar de pronto una exégesis más completa, pero lo que nos interesa saber es la alegoría que el Espíritu Santo está haciendo de estas dos mujeres y cómo lo que está diciendo Pablo es que después de que la ley no produjo lo que Dios esperaba, después de la ley viene la gracia que va a producir lo que Dios espera. Muchos hijos, según él, a imagen y semejanza conforme de él. Eso es, digamos, toda la idea que encierra lo que Pablo está diciendo. Entonces, amados hermanos, yo pienso de que lo que Pablo está diciendo a través del Espíritu es grandísimo porque hace una aplicación magistral y en esa aplicación magistral, pues Pablo está trayendo todo lo que tiene que ver con el antiguo pacto y el nuevo pacto. Nosotros sabemos que según lo que dice el versículo 28, así que hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Eso es lo que está diciendo Pablo. Los hijos de la promesa son quienes han nacido de la Jerusalén celestial por medio de la gracia bajo el pacto de la promesa. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo? Él les está, recuerden y no olviden esto, él les está hablando es a los Gálatas. ¿Y qué es lo que les está diciendo a los Gálatas? Ustedes quieren meterse bajo la descendencia de Isaac con su mamá Agar, o ustedes quieren meterse bajo la descendencia de Isaac y su mamá Sara. Eso es lo que les está diciendo. ¿Cuál de los dos creen ustedes que es lo correcto? Eso es lo que les está diciendo Pablo. Así que, hermanos, dice Pablo, nosotros se está incluyendo. Pablo podría muy clarito no incluirse si es que fuese a hablar naturalmente, porque si fuese a hablar naturalmente, Pablo entonces tendría que decir que él era descendiente entonces de Agar, porque él era, según lo que dice la escritura, pues él era un perteneciente a ese Israel de Dios
natural, pero también él ahora se está incluyendo en el Israel de Dios espiritual. Por eso es que él dice, así que hermanos, nosotros, está incluido allí, como Isaac, somos hijos de la promesa. Como Isaac. Como dicen nosotros, la idea es que todos los que obedecen a Cristo, tanto judíos, porque Pablo era judío, como gentiles, son hijos de la promesa. Si es que él estuviera diciendo no nosotros, sino vosotros, o sea, que le estuviese solamente incluyendo a los Gálatas y no a él, pues estaría enfatizando que los gentiles no serían entonces, o que ellos serían solamente los hijos de la promesa y no Pablo. Entonces debemos concluir de esto que no todos los judíos son miembros del cuerpo de Cristo. Algunos sí lo son. No todos los gentiles son miembros del cuerpo de Cristo, pero algunos lo son. No todos los miembros de la religión cristiana son miembros del cuerpo de Cristo, pero algunos sí lo son. Eso es como en términos generales, tratando de englobar lo que está diciendo Pablo. El versículo 29 va a decir, pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Los hijos producidos por el pacto de la ley han nacido según la carne, los producidos por el pacto de la promesa han nacido según el Espíritu. Es lo que Pablo está diciendo. Los hijos nacidos según la carne no tienen derecho de participar de la bendición que Dios prometió, pero los hijos nacidos según el Espíritu tienen todo el derecho. De tal manera que lo que Pablo les está diciendo a los Gálatas es, los judaizantes eran hijos de Abraham según la carne. Los creyentes en Cristo son hijos de Abraham según el Espíritu. Lo que está diciendo Pablo es, los hijos de la promesa nacen según el Espíritu divino de vida, quien es la bendición de la promesa que Dios le hizo a Abraham. Y eso lo dijo Pablo ahí mismo en Gálatas 3:14. Pablo dice que él había nacido según la carne. ¿Cuándo lo dice? Cuando él dice por allá en Hechos que él perseguía a la iglesia. Cuando Pablo perseguía a la iglesia, él era un judío, pero él no había nacido de nuevo. Él no había tenido todavía el encuentro con el Señor. Y todo lo que es de ese ámbito de la carne va a perseguir a lo que es del Espíritu. Si ustedes se dan cuenta, Pablo, antes de ser Pablo, cuando él era Saulo, él era un perseguidor y él era un judío y conocía la ley mejor que cualquiera y era practicante de la ley en el más estricto orden y ritualismo de lo que podemos nosotros o lo que él mismo dice. Él era del linaje, él era de la tribu, ¿cierto? Él era de la tribu de Benjamín. Y dice que él era judío, fariseo de fariseos. Pero él, que dentro del judaísmo él se consideraba un hijo de Abraham, estaba mal. Él solo vino a ser un verdadero hijo de Abraham, según la promesa, cuando el Señor vino a la vida de Pablo. Por eso Pablo, cuando era Saulo, era un perseguidor, porque siempre lo del espíritu persigue, siempre lo de la carne persigue a lo que es del espíritu. Siempre lo de la carne quiere acabar con lo del espíritu. Y esto es muy importante, hermanos, en nuestra vida que lo entendamos. Nosotros tenemos dos naturalezas. ¿Y por qué se encontrarán en conflicto esas dos naturalezas? Nosotros tenemos la naturaleza carnal y tenemos la naturaleza espiritual. ¿Por qué creen ustedes que hay ese conflicto? Según lo que estamos diciendo. Aquí los escucho a ustedes. ¿Qué dice, hermancito? Porque la naturaleza carnal sabe que si
se establece el reinado de la naturaleza espiritual, ella tiene que morir. ¿Qué dice Janet? Pues no, yo también quisiera como hacer una pregunta. O sea, tú acabas de decir, hermano Carlos, que siempre, digamos, como que la carne identifica, digamos, cuál es la realidad gobernante, ¿no? Pero también el espíritu discierne qué es de la carne y qué es del espíritu. O sea, que allí hay digamos, como hay otra realidad gobernante, que es que si estamos en el espíritu, vamos a discernir que ese pensamiento, que esa situación, que esa circunstancia, la tenemos que manejar de acuerdo a lo que el gobierno de Dios establezca en nuestras vidas. O sea, como que lo que yo pienso es que depende de la realidad gobernante, pues se va a manifestar o una cosa o la otra. O la realidad natural o la realidad espiritual, o la vida en el espíritu. Ok, entendido. ¿Qué dice la hermana Rebeca? Sí, ¿no, Carlitos? Como dice la escritura, que si somos amigos del mundo, nos convertimos en enemigos de Dios, ¿no? Entonces, más o menos es en ese sentido, ¿no? O somos de la carne o somos del espíritu, porque los dos no pueden estar juntos. Entonces, como nos dice la escritura mismo, ¿no? Si nos hacemos amigos del mundo, nos convertimos en enemigos de Dios, y eso es la carne y el espíritu, ¿no? Amén. Alexander. Entonces, mis hermanos, o sea, aquí como tratando de juntar las cosas, o sea, pienso que pues de igual manera nosotros no somos descendientes biológicos de Abraham según la carne, pero sí somos hijos de Abraham en lo espiritual cuando nacemos de nuevo. Vemos que Pablo era judío descendiente de Abraham según la carne, pero cuando conoció a Jesús, cuando iba camino a Damasco, aparte de ser descendiente de Abraham según la carne, ahora también lo era en lo espiritual. Entonces, tanto Pablo como nosotros somos herederos de la promesa. Sabemos que la promesa en última será Cristo. Y nosotros somos herederos, al igual que Pablo, por esa promesa, es por el nacimiento espiritual y no por la vía biológica. Pablo lo fue en el momento en que nació de nuevo, en ese encuentro con Jesús, y a nosotros nos sucede lo mismo. Muy bien. Muy bien, Alex. Ángel Lewes, mi hermano. Con el antecedente que el hermano acaba de dar, pues nosotros antes de llegar a Cristo nos deleitábamos satisfaciendo la carne, y eso quería decir que nos deleitábamos pecando. Y en esa condición de pecadores viviendo en oscuridad, la verdad nunca hubiéramos tenido la oportunidad de nacer a esa nueva vida si no es por el milagro y la misericordia del Señor Jesucristo manifestada a nosotros, ¿no es cierto? Entonces, al venir a Cristo, gracias a su obra redentora en la cruz, y al darnos de su Santo Espíritu, tenemos la oportunidad de tener luz, pero al final somos nosotros los que decidimos alimentar a esa carne que debe morir o que debió haber muerto en el bautismo, o alimentamos al Espíritu, que lo hacemos conforme a su palabra. Esa alegoría de la que habla Pablo sobre Ismael representando a los hijos, al hijo de la esclava, y de Isaac representando al hijo de la libre, es lo que está en cada uno de nosotros, y esto nunca nuestra carne, hasta que no venga Cristo, nunca nuestra carne va a poder ser edificada, va a poder ser purificada. Siempre estará jalando hacia la satisfacción o hacia el deleite que
que en nuestra naturaleza tenemos al tener carne. Como digo, cuando venga Cristo, definitivamente será redimida esa carne. De acuerdo, mi hermano Angelito. Muy bien, muy bien. La hermana Rebeca. Sí, Carlito, solo quisiera leer lo que dice Efesios 2:3. Dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces aquí vemos, ¿no?, que la carne siempre fue una enemiga, ¿no?, de lo espiritual. Y eso es lo que tenemos que hacer morir, porque dice, y en cuanto a la pasada manera de vivir, despojémonos del viejo hombre que está viciado, conforme a estos deseos engañosos, ¿no? Eso era nuestra forma de vivir de antes. Y entonces, lógicamente, ahora al vivir en el espíritu y tener esta otra naturaleza, siempre va a haber esa fricción de la carne y el espíritu, que no va a ceder la carne, no va a querer ceder nunca la carne a esta nueva vida que estamos desarrollando, ¿no? Y va a haber siempre esa enemistad. Y bueno, el Señor ya habló de las enemistades que había, y en nosotros mismos hay esa enemistad, ¿no? Esa es nuestra lucha constante, esa enemistad que existe entre la carne y el espíritu, que no pueden vivir juntos de verdad. Eso, Carlitos. Muy bien, muchas gracias, mi hermana. Muchas gracias. Muy bien. Germán y después Anita. Bueno, yo retomo un poquito la pregunta porque yo recuerdo que tú preguntaste que por qué había esa pelea entre esas dos naturalezas dentro de nosotros. Fue lo que dijiste inicialmente, ¿cierto, Carlos? ¿Cierto, mi hermano? Sí. Entonces, bueno, yo decía que la carne no quiere morir porque, o sea, la carne sabía que si se que si se impone, por decirlo así, el reinado del espíritu, pues ella tiene que morir. Pero entonces Pablo dice por allá, cuando está hablando precisamente de que el deseo de la carne es oposición contra Dios y de que ambos, pues habiendo esas dos naturalezas, la una se opone a la otra, y él creo que uno o dos versículos más adelante dice que el cuerpo está muerto a causa del pecado. Entonces, ¿cuál es la situación? En el gobierno del espíritu, esa carne ya está muerta, ese pecado ya está juzgado y ese pecado no está, o sea, no, en el ámbito del espíritu el pecado está completamente quitado. Dice la escritura que el Señor Jesucristo vino a quitar el pecado. Entonces, ¿cuál es el problema? Pienso yo, ¿no? Aquí estamos aprendiendo en el Señor. Si Pablo cita el cuerpo y dice que el cuerpo está muerto a causa del pecado, entonces pienso yo que es como ese engaño, del alma, de la carne, que es del alma gobernada precisamente por el pecado, que es esa vieja naturaleza, tratando de mostrarle tratando de hacernos creer a nosotros mismos que no estamos muertos, que ese cuerpo tiene aún esa conexión con el alma y que esa es la verdadera vida. Pero mire que la misma escritura dice hablando pues colectivamente de la iglesia, dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo, y también dice que nosotros presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, en olor fragante a Dios. Entonces es como entender, o hay un cuerpo gobernado por mis concupiscencias, por el pecado, o hay un cuerpo que está de vicio del reino del espíritu. Entonces pienso que por eso es como la lucha, como esa lucha de engañar a nuestra alma, ¿no? Usted todavía puede vivir en lo sensorial, usted puede vivir en su voluntad, usted puede vivir en lo que a usted le place, en lo que a usted le guste, en lo que a usted le parece, pero el espíritu se sujeta y se somete a Dios, y a eso es que quiere llevar al alma, para que el alma compruebe que ahí es donde está su verdadero gozo. Eso es lo que yo entiendo. Ok, mi hermano. ¿Quién iba a decir algo? ¿Anita iba a decir algo? ¿O está bien? Sí, Carlitos, pero ya lo dijo, ya en lo que dijo Germancito estaba lo que yo iba a decir.
Ah, bueno, gracias, mi hermana. Nosotros vemos que Pablo está diciendo que el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el espíritu. Esto quiere decir que Ismael perseguía a Isaac. Además, pues los judaizantes eran los descendientes de Abraham según la carne, también perseguían a los creyentes, a los descendientes de Abraham según el espíritu. Es decir, los judaizantes fueron allá a Galacia. ¿A qué fueron a Galacia? Pues ellos fueron a contender con lo que con la obra que había hecho Pablo. Pablo era un hombre que estaba en la promesa, era un hombre según el espíritu. Tal como Ismael perseguía a Isaac, así también los judaizantes salieron a perseguir lo que era del espíritu. Y lo mismo ocurre hoy en día y ha ocurrido. Los ismaeles de hoy y de siempre, aquellos que viven según la carne, van a perseguir a los verdaderos Isaac, a los hijos que son según el espíritu. Y eso es muy importante lo que Pablo les está diciendo a los Gálatas. Si ustedes ven hoy en día, la sociedad está empecinada, el mundo actual en que vivimos está empecinado a descristianizar al mundo. ¿Y por qué hay esa persecución? Hay esa persecución porque el hombre natural quiere vivir a anchas en un mundo sin límites, sin restricciones, vivir a su manera y tratar de establecer su orden, el orden del viejo hombre, completamente el orden del viejo hombre. El orden del viejo hombre es un orden que está caído. Y si hay algo que ha preservado a la humanidad es justamente la presencia del orden de Dios, que es un nuevo orden. A veces yo he oído esos términos, ¿no? Cuando se habla de que el mundo quiere establecer un nuevo orden, pero eso es un nuevo orden natural, porque hace mucho tiempo el Señor estableció un nuevo orden mundial. El nuevo orden mundial que estableció el Señor vino con la revelación de la iglesia. Y ese nuevo orden es en el que debemos entrar todos los hijos de Dios, porque ese nuevo orden tiene que ver con los que han nacido de Isaac según la promesa, los que han nacido por el Espíritu, aquellos que tienen a la Jerusalén celestial como su ciudad verdadera. Y ese nuevo orden mundial tiene que afectar todo lo que está a nuestro alrededor, porque ese nuevo orden mundial tiene que ver con un reino diferente de los reinos de acá abajo. Entonces, amados hermanos, Pablo está dando aquí una disertación, como yo les decía a ustedes, muy, muy profunda, muy profunda. A veces Pedro decía, qué difícil de entender las cosas que dice el hermano Pablo. Algunos tuercen lo que dice el apóstol Pablo, decía el apóstol Pedro. Pero Pablo está dando una disertación que aún les estaba mostrando a los Gálatas qué era lo que estaba pasando en la naturalidad de ellos, de la vida, de su vida como personas que estaban en un ambiente natural, cómo habían venido los judaizantes a introducir todo lo que tenía que ver con lo viejo y a ponerles a ellos carga, dándoles a entender a ellos que estaban mal. O sea, ellos habiendo entrado en el nuevo orden, los judaizantes querían devolverlos al viejo orden, diciéndoles que esa era la manera correcta de vivir la vida. ¿Eso ustedes creen que viene de Dios? El versículo 30 y 31 dice, ¿mas qué dice la escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo. ¡Wow! Porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. Eso es una figura de lo que pasó naturalmente. A Abraham se le permitió verdaderamente cumplir lo que Sara le había dicho. ¿Qué era lo que le había dicho? Echa fuera a la esclava y a su hijo. ¿Y por qué razón Dios lo permitió? Porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. Los judaizantes, quienes estaban bajo la esclavitud de la ley, son los hijos de la esclava y de ningún modo heredarán la bendición que Dios prometió. ¿Cuál era la bendición que Dios prometió? El Espíritu. De ningún modo los de la ley iban a poder entrar en esa dimensión del nuevo orden, el orden del Espíritu. ¿Qué dice la hermana Rebeca?
Carlitos, yo tengo una inquietud con respecto a esto, justamente de lo que leíamos, de esto que causa un poco de confusión en esto de los hijos de la desamparada y de la casada. O sea, en el momento actual, sí vemos que los hijos de Ismael son más que los cristianos o como queramos llamarnos, ¿no? Porque fíjate que en Europa ya no tienen hijos, o sea, hay una sociedad bastante adulto mayor y casi no hay niños, o sea, se está perdiendo todo eso. Y si tú vas allá, cantidad de musulmanes, los musulmanes están queriendo llenar la tierra porque ellos tienen en cuántas mujeres, cuántos hijos, tienen hijos, pero y la idea de ellos es llenar la tierra con sus hijos, ¿no? En ellos no hay esto de que hay tener dos hijos por familia o que ya no quieren tener hijos. Más bien en ellos hay esa idea de tener muchos hijos y de poblar la tierra. Y de hecho es lo que están haciendo en Europa, ¿no? Están llenando Europa, hay cantidad de musulmanes, ¿no? Entonces, con respecto a esto, tiene que ver, ¿no? Porque sí se me vino ahora que en realidad en Europa están, y esa es la idea de los musulmanes, llenar la tierra porque ellos tienen cantidad de hijos, porque también tienen cantidad de mujeres, ¿no? Esa sería mi pregunta, mi inquietud, Carlitos. Ya, mi amada. ¿Qué dice Alex? Pues que llama mucho la atención, mi hermano, lo que la palabra nos muestra constantemente, como la palabra de Dios es un presente continuo. Porque si revisamos de ahí ya lo último que tú leíste, Carlitos, del 29 al 31, está diciendo Pablo, pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, y dice, así también ahora. O sea que eso fue realidad en Ismael y en Isaac. Era realidad hace 2000 años en esto que estaba sucediendo ahí con los judaizantes, pero también es realidad hoy en día. Dice la palabra de Dios que lo que es nacido de carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es, y hasta hoy sucede. Todo lo que dice que nace según el Espíritu, pues es lo que tiene vida. Más dice, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el de la libre. Lo mismo que el Señor nos dice hoy. ¿Cuál es la única forma de poder heredar nosotros a Cristo? Pues, ¿por qué el Señor nos saca del mundo y nos saca de todos los procesos que hemos venido viendo? Porque ese hombre viejo no puede heredar con este nuevo que están haciendo allí. Entonces finaliza diciendo Pablo que pues somos hijos, no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Entonces pienso que ese presente continuo, ahí donde dice así también ahora, pues es la realidad de lo que pienso que Pablo estaba queriendo. Lo que dices tú también me maravilla, por supuesto. Solamente el Espíritu Santo le pudo revelar a Pablo esa forma magistral de enseñar esa alegoría que tiene explicación de lo que sucedió verdaderamente con Abraham y esas dos mujeres, lo que le estaba explicando hace 2000 años a estos judaizantes y a estos galatas, y lo que nos está enseñando hoy, mi hermano. Gracias, Alex. ¿Quién levantó también la mano? Ángel, creo. Sí, yo levanté, pero era de pronto como para aumentar lo que Rebequita había dicho. Los musulmanes tienen el propósito de gobernar el mundo. Y como ella decía, ellos se multiplican en cantidad, y en los países de Europa, como son democracias, la mayoría gana. Y ahora ellos están poniendo gente de su raza, de su posición a gobernar. Por ejemplo, el alcalde de Inglaterra es un árabe. ¿Por qué? Porque ya son mayoría. Mañana ellos elegirán el primer ministro. En Francia, en España, que también les da acogida, en todos esos países donde ellos pueden llegar, tarde o temprano van a ser mayoría. Y ellos serán los que ponen presidentes, alcaldes, gobernadores. Ese como complemento a lo que Rebequita había dicho. Gracias, gracias, Angelito. Gracias, mis hermanos.
Bueno, en realidad no podría decir allá si esa profecía significa eso. Digamos que no entiendo lo que están diciendo los hermanos, pero a ver, creo que nos habíamos salido de allí un poquito porque finalmente lo que Isaías estaba diciendo en ese momento histórico era que la situación de Jerusalén iba a cambiar. Ya les decía de esto de la deportación. ¿Y cómo iba a cambiar la situación de Jerusalén? Pues el estado de duelo a la cual estaba ella sumida porque había sido llevados sus hijos cautivos, pero el profeta dice e invita a Sión, a ese monte donde estaba sentada la ciudad, a alegrarse porque iba a venir una situación de triunfo y de bienestar. Hasta el momento que Isaías está dando esta profecía, eso no había ocurrido. Pero ¿qué iba a ocurrir? Pues esa esterilidad. Y Sión la considera y la ve Isaías como una mujer estéril que durante su cautividad no dio hijos como nación dentro de la ciudad, dentro de Jerusalén, sino que todos estaban deportados. El profeta contrapone la nueva situación de Sión durante el exilio y lo contrapone contra qué? Contra la Jerusalén antes de la cautividad, en la que vivía como casada, bajo la protección de su esposo, que era el Señor, Jehová, con relación a lo que iba a pasar después cuando viniera todos los hijos que vinieran del exilio. Iba a venir una época en que la abandonada va a tener más hijos. O sea, la abandonada, que era la misma Sara, va a tener más hijos. O sea, se está refiriendo antes del exilio que la que estaba casada. Podríamos decir que desde esa perspectiva que representaba a la misma Sara, desde los dos puntos de vista, a la misma Sara. Esas son las dos acepciones que uno puede encontrar de la interpretación de ese pasaje, o uno que estaba referido a Agar, u otro que estaba refiriéndose a la misma Sara en dos estadios de vida. Por eso Pablo aplica estas palabras a la nueva Jerusalén espiritual, la iglesia, en contraposición a la carnal y la terrestre, el Israel histórico. Entonces, desde esa perspectiva, es que se dice también de que la situación iba a cambiar de una tristeza, de un dolor, de un abatimiento, de una esterilidad, que iba a pasar a otro ámbito, que era el ámbito de la muchedumbre. O sea, ese es el contexto de lo que estaba pasando y de lo que vio Isaías. Isaías pudo predecir lo que iba a pasar. De hecho, históricamente eso pasó. Pero la realidad ha superado, la realidad en el nuevo pacto superó y ha superado porque, como decía decía Janet, la hermana Janet, han habido dos cumplimientos de esa profecía. Y nosotros tenemos que verlo en términos espirituales más que literales, más que naturales. Usted sabe que la acción de Dios hoy en día, que representa a Sara, pues ¿cuántos hijos de Dios han venido a la espiritual? Y eso va a superar a los árabes por millones, porque los hijos de Dios desde el establecimiento de la iglesia, pues ¿cuántos han sido? Eso ha supera en número los que han podido nacer naturales en el mundo árabe, si lo vamos a ver naturalmente. Acuérdense que esto es una alegoría y es espiritual, y tenemos que encontrarle la aplicación espiritual. Entonces, desde esa perspectiva, desde la perspectiva de interpretación espiritual, ha crecido tanto la acción de Dios. Esa Jerusalén celestial no tiene nada que ver ya con la Jerusalén natural,
porque esa Jerusalén celestial se ha llenado de hijos de todas las naciones, de todas las razas, en todas las épocas, en todas las dimensiones que la iglesia ha impactado a la humanidad desde que la iglesia fue una revelación. Creo que eso era lo que estaba viendo más Isaías que hablarlo desde un punto de vista natural, hermanos. Entonces, para que lo tengamos de pronto, pues en perspectiva, que Pablo estaba haciendo una analogía espiritual. ¿Qué hubo, Alex? ¿Qué más, mi hermano? Sí, Carlitos, y como para, pues, fundamentar más eso, vemos que, pues, al fin y al cabo, el centro aquí era la promesa, porque lo que estaba mostrando Pablo, o le quería mostrar a los de Gálatas, era pues la promesa. Sabíamos que la promesa era Cristo, y en ese sentido, pues como la promesa es espiritual porque es Cristo, pues sí son muchos más los hijos que produce, en este caso, pues en la representación que nos hace la palabra, los que produce Sara y no los que produce la esclava. Entonces, esa cantidad de cosas que nos ha mostrado el Señor. Ismael representa el esfuerzo de la carne. Vemos que Isaac representa la obra del Espíritu. Vemos a Agar como representa el antiguo pacto, pero vemos a Sara representando el nuevo pacto. Vemos a Agar que representa la ley, Sara representa la gracia. Agar representa esclavitud, Sara representa libertad. Vemos que los nacidos de Agar son hijos nacidos según la carne, pero que los nacidos de Sara son hijos según la promesa. Vemos que los hijos de Sara heredan las promesas. Los hijos de la esclava no pueden heredar junto con los hijos de la promesa porque son nacidos por el Espíritu. Entonces, solo los hijos de la libre pues podrán heredar la promesa que es Cristo. Los hijos de la esclava no pueden heredar esa promesa. Entonces, pienso que sí, el centro de lo que estaba Pablo mostrando era como quienes pueden heredar la promesa. Ok. Voy a terminar aquí, Anita. Ahora te doy para terminar el versículo 30 y el 31. Dice más, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava. Bendito sea el Señor. Dice, esto lo está diciendo Pablo. No somos, vuelve a incluirse allí, sino de la libre. Los judaizantes, quienes estaban bajo esa esclavitud de la ley, no son los hijos de la esclava. Los judaizantes eran los hijos de la esclava y de ningún modo heredarán la bendición de lo que Dios prometió. ¿Y qué fue lo que Dios prometió? El Espíritu. O sea que una cosa es los nacidos por el Espíritu, a los cuales se les da el Espíritu, que los que permanecen en la ley. Los creyentes neotestamentarios, quienes están bajo la libertad de la gracia, son hijos de la libre. Ellos heredarán la bendición prometida. ¿Cuál es la bendición? El Espíritu. Pues nosotros tenemos que recordar que la libre simboliza la gracia y la promesa, mientras que la esclava, que es Agar, pues ya vimos que simboliza la ley y también los esfuerzos de la carne. Por consiguiente, la ley produjo hijos según la carne, pero la promesa y la gracia produjeron hijos según el Espíritu. ¿Y qué es lo que dice Pablo? Y va a terminar. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava. La ley, ¿qué es lo que Pablo está diciendo allí? En alguna manera, la ley y el evangelio no podían coexistir. La ley debe de aparecer ante el evangelio. Eso es lo que está queriendo decir Pablo. No es a través de la ley que nosotros podemos tener el acceso a la presencia de Dios. Es por el evangelio que nosotros se nos va a otorgar la promesa. De esta manera, Pablo destruyó toda esperanza de los hermanos gálatas de recibir alguna herencia espiritual a través de la ley de Moisés. Pablo estaba cortando ese pensamiento, esa idea, eso que tenían los gálatas. Nosotros sabemos que ahí mismo en el libro de Gálatas, en el capítulo 3, 28, Pablo dice, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linajes de Abraham sois y herederos según la promesa. Con eso Pablo está cerrando esa idea, está cerrando ese pensamiento
y les está colocando a ellos en claro como las dos posiciones que ellos, o las dos decisiones que ellos podían tomar. Pablo les está recomendando como hace el Señor, ¿no? Como cuando el Señor allá en Deuteronomio dice, mire, hay dos caminos, el camino del bien, el camino que está a la derecha y el que está a la izquierda, el camino de la vida y el camino de la muerte. A ver, escojan pues, les dice el Señor en Deuteronomio, pero yo les recomiendo que escojan el camino de la vida para que vivan. O sea, Pablo como que también les está poniendo a ellos en ese contexto. ¿Qué les está diciendo Pablo? Mire, existe la ley, existe la gracia. Yo vine con el evangelio compartiéndole lo que es la gracia que tiene que ver con la promesa de Dios hecha en Abraham para los hijos que vienen y nacen según el nuevo pacto. Acá están los judaizantes. Vienen también, son nacidos de Abraham naturalmente. Se identifica entonces Abraham con hijos de la esclava de Ismael. Ellos representan la ley. Ustedes tienen esas dos posibilidades, pero yo les recomiendo, es lo que está diciendo Pablo, a pesar de que tienen dos posibilidades, yo les insto, yo les ruego que no se vayan a la ley porque ustedes vuelven a lo viejo, vuelven a lo que ya está por desaparecer en ese momento. Quédense ustedes con lo que yo les he dicho, permanezcan los que yo les he dicho, porque ustedes entonces serán herederos verdaderos de todas las promesas. Entonces esa es la gran recomendación que Pablo les está haciendo allí en este pasaje, les está haciendo a los Gálatas. Y había levantado la mano Anita. ¿Qué quieres decir, Anita? Era que quería compartirles la manera como esta porción de la Biblia a través de Isaías me ha hablado a mi vida personal, porque siendo yo en lo natural una mujer sin marido y sin hijos, el Señor una vez me dijo que Él era mi marido, que mi marido era mi hacedor o es mi hacedor, y también que yo tendría muchos más hijos que los que, pues que ahora no tengo hijos, pero que yo espiritualmente puedo tener muchos hijos. Entonces que debo extender mi tienda, porque muchos más serán los hijos de la desamparada que los de la casada. Eso era, hermanos. Esa aplicación de esa porción me ha dado a mí el Señor en lo personal. Bueno, excelente, excelente, porque claro, en lo natural, pues tú no has tenido hijos, pero en lo espiritual, pues ahora puedes ser llena de descendientes. Eso es lo que nos estás diciendo, ¿no? Sí, Carlitos, eso es. Bueno, maravilloso también la aplicación que le estás dando a tu propia vida. En el espíritu nadie es estéril. Amén. Bien. Lo que es... No, la verdad, yo no he extrañado no haber tenido hijos, en absoluto, para nada. Pero bueno, el Señor me prometió muchos hijos espirituales. Bueno, como dice el Señor, de que en el Señor, en la vida del Señor, en lo que viene de esa vida, pues produce, siempre, siempre producirá. Entonces, mi hermana, pues qué bueno que puedes decirnos eso. Mis hermanos, pues teníamos la intención hoy de arrancar con el capítulo 5, pero bueno, qué bueno porque de todas maneras, pues acabamos de afianzar un poquito y está bien que sigamos leyendo y estudiando y preguntándole al Señor. Tampoco quiere decir de que todo está concluido, sino que podemos seguir preguntándole al Señor. A mí me parece que es difícil este trozo de la Escritura, es difícil porque tiende a mezclarse mucho lo natural con lo espiritual y a veces entonces como es una alegoría, entonces Pablo está utilizando esos símbolos que están allí y a veces cuando tomamos esos símbolos, a veces tendemos a una parte tomarla de una forma y otra parte tomarla de otra, pero solamente el Espíritu, como lo está mostrando Pablo acá, le llevó a él a hacer una disertación tan clave
tan clave para los Gálatas y el momento que ellos estaban viviendo. Porque Gálatas o estos hermanos de Galacia estaban verdaderamente por tomar una decisión. Prácticamente que los judaizantes los habían llevado y los habían convencido. Según lo que vamos a ver en el capítulo 5, todavía ellos no habían tomado la decisión. Todavía no la habían, estaban ya como para tomarla, según lo que vamos a ver. ¿Y cuál es la decisión que ellos iban a tomar? Según lo que leemos en Gálatas 5, era la circuncisión. Ellos iban a circuncidarse, estaban como que listos para acceder a ese rito, para poder ellos comprobar, según lo que les habían dicho los judaizantes, que así ellos iban a ser verdaderos hijos de la promesa, verdaderos hijos de Abraham. Y eso era lo que les habían dicho, ¿no? El cumplimiento del rito de la circuncisión. ¿Qué dice Germancito? Bueno, algo corto para que cierre, mi hermano. Que el Señor nos permita, porque no es para confusión lo que nos está hablando hoy la palabra, sino que hay una condición dentro de nuestro corazón que es exactamente igual a esto que estamos viviendo, ¿no? Estos hombres, ellos en lo natural vienen del creyente Abraham, en lo natural, estos judaizantes, pero la escritura dice que Satanás es el padre de la mentira, ¿no? Y que él siempre está es engañando. Entonces, en esa misma condición nosotros como cristianos, nosotros somos nacidos de nuevo por la fe en el Hijo de Dios, y esa fe tiene un fundamento del cumplimiento de esa promesa desde Abraham. Entonces también como esas dos naturalezas que hay, que están en esa oposición, como las tinieblas quieren engañarnos y hacernos creer a nosotros que porque también somos, porque somos hijos de la fe, trasladándolo exactamente como a estos judaizantes, que porque somos hijos de la fe, entonces ahora nosotros tenemos que hacer cosas, nosotros tenemos que esclavizarnos en la ley para que nosotros manifestemos que somos hijos de Dios, para que nosotros demos ese testimonio. Y es la misma prueba y la misma tentación que las tinieblas le hicieron al Señor en el monte. Si eres hijo de Dios, haz. Si eres hijo de Dios, haz. Entonces, pienso que es para que lo meditemos, ¿no, mis hermanos? Es una condición que está allí, y son esos dos deseos, las tinieblas queriéndonos esclavizar, llevándonos bueno, como ya tienen esa fe, de como ya tienen a Jesús, como son del linaje, pues entonces ahora ustedes tienen que manifestar que son hijos de Dios haciendo o dejando de hacer. No sé si sea, capten a la manera que yo lo estoy viendo, mis hermanos. Gracias. Bueno, gracias, Germán. Pues creo que tenemos un poquito más de recursos en esto de lo que tiene que decirnos la escritura acerca del mundo de los judaizantes, un poco más de recursos en cuanto a lo que la palabra está tratando el tema aquí con los Gálatas, y nosotros tenemos esos recursos para que nos alimentemos en la fe, en nuestro espíritu, de aquellas cosas que el Señor quiere que pues nosotros vamos teniendo como más claras y fundamentadas. Hoy nos